El culebrón con los nuevos servicios en Extremadura cumple un nuevo capítulo tras anunciarse novedades muy a reseñar en muchos servicios y localidades de la región, y te las cuento en este vídeo. Ya sabéis que recientemente ha habido mucha polémica en Extremadura tras el acto inaugural, por así decirlo, de la nueva infraestructura destinada a alta velocidad, con novedades muy sorprendentes como el instaurar un solo servicio al vía nuevo o el dejar fuera la estación de Plasencia de dichas novedades, incluyendo la ruta Badajoz-Madrid para sorpresa de sus habitantes. Pues bien, parece que las cosas comienzan a corregirse o maquillarse, al menos en parte, con novedades que, todo hay que decirlo, habría estado bien anunciar de golpe y desde el primer momento para evitar líos, malentendidos, polémicas o, peor aún, sospechas más que razonables de improvisar sobre la marcha. Renfe ya ha puesto a la venta los billetes para trenes de media distancia regionales y Regional Express con origen o destino en Extremadura, que operarán a partir del 19 de julio, fecha prevista para la puesta en servicio de la línea de altas prestaciones en la región. Por tanto, ya está disponible la oferta global de trenes para esta región a partir de los canales de venta habituales de Renfe, después de que la semana pasada se pusieran a la venta los billetes para los trenes de larga distancia, Alvia e Intercity, que operarán en la línea en muy pocos días, incluyendo ofertas muy interesantes que ya os conté e informé detalladamente en el correspondiente vídeo. Una buena noticia es que los precios de los billetes de los trenes de media distancia regionales y Regional Express se mantienen tanto los billetes sencillos o los de ida y vuelta, como en el abono 10 o el abono mensual. Además, Renfe ha señalado que Plasencia concentrará toda su actividad ferroviaria en los trenes de media distancia y regionales, con lo que experimentará un importante cambio tanto en número de servicios como ahorro de tiempos de viaje, poniendo mucho énfasis en la idea de que no deja tirada a dicha ciudad tras la polémica de semanas atrás. Quizá la mayor novedad sea la recuperación del servicio vespertino Plasencia-Sevilla, suspendido desde 2012, de forma que esta línea pasará de 2 a 4 circulaciones diarias, 2 por sentido, y el tiempo de viaje experimentará un ahorro de unos 67 minutos, una ruta que dará servicio a muchas localidades intermedias incluyendo a Zafra, y que parece querer paliar el disgusto de la pasada semana por el no paso del Alvia o el Intercity en Plasencia. De esta manera, el Plasencia-Sevilla se cubrirá ahora en tiempos de 4 horas y 47 minutos o 5 horas y cuarto según el tren. Respecto a Zafra, queda ahora a 2 horas y 31 minutos de Sevilla, a 48 minutos de Mérida, a Cáceres desde la hora y 42 minutos y en cuanto a Badajoz, en el menor de los casos, queda a 1 hora y media. Respecto a Madrid, los zafrenses podrán ir o venir desde la capital de España en 2 servicios diarios por sentido, uno de ellos sin transbordo, desde las 4 horas y 48 minutos. Volviendo a la capital del Jerte, el trayecto Plasencia-Cáceres dobla el número de circulaciones al pasar de 4 a 8 y reduce en media hora el tiempo de viaje, dejando este trayecto desde los 38 minutos en el servicio más rápido de los 4 diarios por sentido. El Plasencia-Mérida también tendrá 4 circulaciones más, pasa de 2 a 6, es decir, 3 por sentido diarios, y recorta 43 minutos el trayecto, dejándolo ahora en 1 hora y 18 minutos en el servicio más rápido, mientras que el Plasencia-Badajoz pasa de 2 a 5 circulaciones, aunque en la web por el momento solo aparece un servicio diario por sentido, que deja el viaje en 2 horas y 22 minutos, 24 menos que antes. Pero, ¿qué pasa con Madrid? En eso no ha habido cambios y los plasencinos que quieran viajar hasta o desde la capital de España tendrán que coger el tren en la estación Plasencia-Monfragüe, situada a unos 11 kilómetros al sureste de la ciudad, aunque eso sí incluirá servicios de bus de traslado a o desde dicha estación. Pero ojo, pues para poder comprar en la web debes indicar Madrid Todas, o no te aparecerán dichos servicios. Pues en dicha información no aparece la estación madrileña que dará servicio a todos estos trenes, aunque se entiende que serán ambas estaciones, Atocha y Chamartín, pero no lo indica, así como si todos esos trenes pararán en ambas estaciones o solo alguno de ellos. Otra metedura de pata a la hora de informar al viajero en la web, que a día de hoy sigue siendo, como digo siempre, muy mejorable.
Los servicios entre Monfragüe y Madrid ahora quedan en tiempos desde las 2 horas y 26 minutos, con hasta 7 trenes de diverso tipo por sentido al día. Además, estos días ha sido noticia la interrupción del servicio en un tramo de estas rutas por obras necesarias para poner en marcha el nuevo servicio de tren de altas prestaciones entre Badajoz y la estación de Monfragüe. Entre el 14 y el 18 de julio, ambas jornadas incluidas, la vía entre Mérida y Cáceres permanecerá cortada. Los trabajos de adecuación de la plataforma supondrán, por ejemplo, el cierre temporal de la estación de Aldea Elcano. Este corte de vía, que durará en total 5 días, incluyendo el fin de semana, afectará a gran parte de los trayectos que discurren entre Badajoz y Madrid y viceversa. Desde Renfe se informa que entre Mérida y Cáceres habrá transbordo en autobús con una demora estimada de entre 5 y 10 minutos en el tiempo de trayecto. Además, en algunos servicios que parten desde la capital pacense, los viajeros serán trasladados en autobús directamente a la estación de Cáceres y desde allí continuarán su viaje hasta Madrid ya en tren. Este corte de vía de 5 jornadas tendrá lugar justo antes de la inauguración oficial del servicio de altas prestaciones, que recordemos será a partir del martes 19 de julio. La mayoría de los trenes extremeños circularán por la nueva plataforma que se espera que en un futuro albergue la alta velocidad. De momento, la nueva línea se pone en marcha sin electrificación, que se prevé que será para el verano del próximo año. Un corte de vía que vuelve a resultar extraño por no haberse hecho antes, por ejemplo, del viaje inaugural, que acrecienta la sensación de chapuza que ha arrastrado toda esta novedad por su mala planificación, su calendario y sobre todo su comunicación, que ojalá Renfe y el Ministerio de Transporte usen para corregir en próximas obras o tramos a poner en marcha, pues como habéis visto, se han añadido novedades que palían de alguna forma las malas sensaciones dejadas hace 2 semanas. Esperemos que la respuesta sea buena y más viajeros se suban al tren. Y pase lo que pase, aquí estaremos para contarlo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el viaje más largo se inicia con un primer paso.